Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la euskerización del País Vasco, es decir, el inicio de este proceso, ¿no? Cuando Vasconia se vasconizó, cuando aparece el vasco, ¿no? ¿Qué singularidad hay aquí, ¿no? En ese euskera, ¿no? Ya hablábamos del euskera aquí también, varias veces. También hay un artículo sobre el euskera que lo mostramos aquí en Real Biopolítica. Eran bastantes valles con dialectos que no se entendían ni entre sí, pero se decían vascos y también genéticamente eran muy dispersos, eran muy contradictorios entre sí. No tenían una afinidad troncal ni genética ni lingüística. Quizás lingüística sí, pero ya llegó a un extremo en el cual un valle no se entiende con el otro valle. El del Valle del Sur va al Valle del Norte, habla en su dialecto éusquera y nadie le entiende. Es como si estuviera hablando chino. Y está en la misma Vasconia, con los mismos nativos vascones, como se dice, pero igual no se entienden. Bueno, vamos a hablar sobre este proceso, ¿no? ¿Cómo es que pasó esto? Vamos a hablar acá, vamos a ver acá, vamos a ver, acá está. Aquí los tienes, ¿no? Este es el País Vasco. Aquí tienes el resto de los territorios con habitantes de vasco, de lengua vasca, en la actualidad. Acá los tienes. Este es el País Vasco. Vamos a ver. El proceso de euskerización del País Vasco se inicia a partir del siglo V después de Cristo, en base al análisis de evidencias e interpretación de los expertos. Sabemos, ¿no? Los expertos. Sucede que gracias a los extraordinarios e importantes hallazgos arqueológicos en sitios como Aldayeta, que está en Álava, Basauri, Busada, que está en Navarra, ¿no? Entre otros, que el País Vasco se sabe que el País Vasco por estas investigaciones mantuvo relaciones estrechísimas con los francos, y en especial con los aquitanos durante los siglos VI y VII. ¿No? Entonces, aquí ya, ¿por qué? Porque los vascos, los aquitanos, ¿no? Es decir, hay una zona en Aquitania que se llama Gascuña. Gascuña es la derivación de Vasconia. Vasconia, Vasconia, ¿ah? Vasconia. Ajá, ahí suena Gascuña, ¿no? Suena Gascuña, ya. Ese es Vasconia también. Viene de Vasconia. Y con ellos tenían bastantes relaciones, los vascos de acá, porque antes no existía España, no existía Portugal, no existía nada de eso. Eso vino después. Bueno, en la época romana, el territorio del País Vasco y la tierra de Estella Navarra, ¿sí? En la tierra de Estella Navarra evidencia la inequívoca presencia indoeuropea en la denominación de sus gentes y tierras, de acuerdo a la antroponimia, teonimia y toponimia, o sea, eh, los nombres que han encontrado, ¿no? Sacan los sufijos, los prefijos de los nombres que han encontrado y ven las similitudes. A eso se refiere, que testimonia la epigrafía. Textos como lo que estás viendo acá, esa es la epigrafía. Es la epigrafía. En donde destaca la profusa línea fronteriza navarro-alavesa, cuya factura corresponde en su mayoría al taller epigráfico de Alba Gastián. El antecesor del euskera histórico es el aquitano de los siglos II al III después de Cristo, o sea, en plena época del Imperio Romano. Ese es el aquitano, que surge en plena época del Imperio Romano. Ese es el antecesor del euskera, el antecesor, es el aquitano. Tiene la gran mayoría de testimonios en las inscripciones en latín del área de influencia Lugdunum Convenarum, que es la ciudad aquitano-romana que está en el suroeste de la Galia, hasta, en el suroeste de la Galia, que se llama Saint-Bertrand de Cominges, en el Alto Garona francés, es lo que se llama la Gascuña. Ahí está, en la Gascuña. Ahí han encontrado el aquitano, ¿no? Que se llama aquitano. Aquitano es la Vasconia, como ya te lo he dicho. Durante el siglo V después de Cristo, la descomposición del Imperio Romano, las invasiones bárbaras en la península ibérica, la convulsión social de las vagaudas, es decir, las vagaudas son los mercenarios, la gente marginal, los mercenarios, los esclavos fugados,
los jugados, los ciudadanos que se han descivitizado, o sea, que se han ido de las ciudades, han renunciado a todos sus privilegios de ciudadano romano, porque cuesta mucho ser ciudadano romano. Entonces, se van de la ciudad, abandonan las ciudades y se van al campo, ahí donde se juntan con los mercenarios, con soldados romanos que los habían dado licencia y los habían dejado ahí tirados, ¿no? Con esclavos que se habían escapado de los fundos, ¿no? De los feudos, de los latifundios que había ahí, esclavos, ¿no? Y con todo aquel que no quería ser parte del orden romano, o sea, con la gente marginal. Los propios ciudadanos se volvían marginales porque no se podía mantener tanto impuesto. Era muy caro ser ciudadano romano, preferían dejar de serlo, ¿no? Caracalla en el 222, creo, 222, dio la ciudadanía romana a todo el imperio. Y claro, uno lo verá pues como un acto democrático, ¿no? En verdad era porque si eres ciudadano tienes que pagar impuestos. Él impuso la ciudadanía romana a todo el imperio, que es diferente. O sea, él no lo ofreció, lo impuso para tenerlos, para que les paguen los impuestos. En el 222. Y ya en el siglo III, como verás, en el siglo III justamente la gente abandona las ciudades. Es la crisis del siglo III, de lo cual también hemos hablado aquí en Radio Política. Cuando la gente abandone las ciudades. Ahí empieza la pre-feudalización. Ahí empieza. Justamente algo parecido estamos viviéndolo ahora. Sí, ahora estamos viviendo eso. Es la succión de los recursos hacia arriba. Eso lo estamos viviendo ahora. Ahorita mismo. ¿No? Un día voy a hablar más de esto, ¿no? Reportes financieros. Te voy a explicar por qué estamos viviendo eso ahorita aquí, al menos en Perú, estamos viviendo. Tiene que ver con mucho con las élites, con toda esa gente. Bueno, entonces, la convulsión social de los vagaudas, o sea, los marginales que no producen nada, sino que se dedican a rapiñar, ¿no? A rapiñar, a, a todo eso, ¿no? A hacer rapiñas, a hacer mercenarios. O sea, esa es la gente que está ahí rondando, bueno, nada, en hordas, están rondando por toda esta zona del imperio cuyas ciudades se han vuelto ciudades fantasma casi, ¿no? La gente se ha ido de las ciudades. Esa es la crisis, ¿no? Entonces, toda esa gente no está para elevar, porque para ser soldado tienes que ser ciudadano. Entonces, ya no hay ciudadanos, todo el mundo se está yendo de la ciudadanía, ya no hay soldados para reclutar. Nadie quiere ser soldado. Ya, entonces, eso es lo que pasa. Esa es la convulsión social, la constitución del nuevo orden germánico, visigodo y franco. Crean condiciones históricas sobre las que se desencadena el inicio del proceso de la euskarización. Los pueblos prerromanos que habitaban el territorio del País Vasco hablarían lenguas indoeuropeas. Celtibérico lo hablaban los verones en el sur de Álava. Ahí está, en el sur de Álava. O sea, ya, en el sur de Álava. Ahí está, en el sur de Álava. Y ya, es la parte verde que estás viendo ahí. Ya, es lo que está abajo del río Ebro, ya, ese es el sur de Álava. Sur de Álava, y variedades de lenguas preceltas con influencias célticas y celtibéricas. Los austrigones, que estaban al norte, ¿no? Caristios y bártulos, que integrados en el convento jurídico cluniensis, siguiendo a Plinio el joven, o el viejo creo que es, compartirían afinidad etnocultural cantábrica, ¿no? Esas son los cántabros, que se llaman los cántabros. Eh, a ver, vamos a seguir viendo acá. La franja de Navarra, Álava, La Rioja, Soria, Burgos y Palencia. Ojo, Navarra, Álava. Vamos a ver acá. Navarra, Álava, Soria, Burgos y Valencia. Acá. Ese es el reino, ¿no? Acá está la Vasconia. Ya, esa franja concentra la gran mayoría de inscripciones romanas con el antropónimo Cantáber. Mm, Ahí está, ahí está. Ahí está, Cantáber. Ahí está, ahí lo es. En la parte inferior izquierda. Allí, esa línea inferior izquierda es la que dice Cantáber. Ahí, ahí conserva mucho de eso. Hay muchas inscripciones así que dicen Cantáber. Alaba, la que más inscripciones tiene con tres, contrasta a dos Iruña de Oca.
Iruña de Oca tiene una, Alaba tiene dos, a la que habría que sumar la fronteriza Navarra Gastián, también con jinete de a caballo, como la de de Oca, Iruña de Oca. O sea, ahí han encontrado estas inscripciones que dicen cántabro, cántaber, cántaber, que significaría pues cántabro. La concentración de inscripciones en esta franja parece seguir el área de influencia del curso occidental del río Ebro. Ahí está, del río Ebro. Sea, seguían por esa zona. Y el itinerario de Antonino de la Vía Aquitana, que va desde Alba a Carrión de los Condes, ¿no? Los Condes de Carrión, que aparecen en el Miocid, ¿no? Área netamente celtibérica céltica, coherente con la antroponimia y toponimia de las inscripciones de época romana. ¿No? De época romana. Bueno, bueno, prosigamos. Los cántaber de las lápidas sillares, que están acá, estas son lápidas sillares, los cántaber de las zonas de Contrasta y Gastiain, así como la inscripción de Iruña de Oca, tendrían relación con el orónimo Sierra de Cantabria en Álava. O sea, los nombres que derivan de montes, de cordilleras. Eso es. Sierra de Cantabria en Álava. Y eso es orónimo. Y Monte Cantabria y Ciudad de Cantabria en La Rioja. Los nombres eran en base a Cantabria, ¿no? La Sierra de Cantabria, la Ciudad de Cantabria, el Monte de Cantabria. Ahí han encontrado esas alusiones a ese nombre. Otros antropónimos de estas inscripciones fronterizas navarro-alavesas relacionados con orónimos en sintonía con Cántaber serían Ambatus, o sea, como el monte Amboto, ¿no? Monte Amboto. Tuyonio, la sierra de Toloño. También Bailibio, que es el monte Bilibio, ¿no? Son orónimos, son divinidades y antropónimos de inequívoca raigambre indoeuropea, que al igual que Cantaber, también reproducen réplicas de diversa variedad toponímica en la misma franja territorial de afinidad etnocultural. Ahí está. Menéndez Pidal, recomiendo sus libros de Menéndez Pidal, sobre todo las gramáticas, ¿ya? Consideraba probable que el siglo V hubiera una demarcación militar romana, denominada Cantabria, que se ubicaría entre los Astures, la tierra de Campos, La Rioja y el mar Cantábrico. Esa zona es la tierra de Cantabria. Sí, es la parte que está, lo que dice Ducados Asturiense, ese sería la Cantabria, la parte norte, ¿no? La parte norte, la Cantabria. Mm. El Ebro, navegable en época romana desde el puerto de la ciudad de Cantabria, o sea, la ciudad de Cantabria tiene por nombre actual Varella, ¿no? Varella, y una de las vías fluviales más importantes en la península, vertebraba la Cantabria tardoantigua de tal modo que habría que quedar asociado como propio río homónimo de Cantabria a su paso por Navarra. Al pie de los Pirineos, en los puertos de la susodicha Galia, donde tiene sus fuentes el río Aragus, que recorre Seburi y Pamplona y se arroja en el río Cántabro. El río Cántabro es el nombre del Ebro. Ahí está. Esto, en el siglo IX ya escribían así. En el siglo IX, esta epístola del obispo Sindo de Pamplona hablaba del río Cántabro cuando se refería al Ebro. De- Eso lo dice, ¿no? Al pie de los Pirineos. Aquí. Entonces, en base a estas fuentes altomedievales, hay consenso de que Cantabria, tardoantigua, antigua, o sea, antes de llegar a la Edad Media, o sea, la Cantabria de finales del Imperio Romano, abarcaría un amplio territorio al este de Cantabria prerromana, ahí está, al este de Cantabria prerromana, en torno al Ebro, que es lo que estás viendo acá en el mapa, hasta tierras navarras y el mar Cantábrico, como límite septentrional, y por lo tanto, en el que se encontraría incluido el territorio del País Vasco. El mar Cantábrico. Debe ser la parte del mar Mediterráneo donde desemboca o no, perdón, sería la parte norte, el mar Cantábrico, sí, la parte norte de España. Ese es el mar Cantábrico. Esa zona en verde. Desde la perspectiva de los visigodos de Toledo,
La fuente refiere a este ámbito también como Ducado de Cantabria. Esta zona se llamaba, para los visigodos, era Ducado de Cantabria. La Cantabria referida a principios del siglo VII por el cronista Fredegario, perdón, ¿cómo se titulan esos nombres? Son Fredegario, Fredegario, englobaría un territorio al norte de Amaya y Pamplona. Las evidencias arqueológicas de influencia franco-aquitana, sobre las que reflexionaba un señor llamado Gorrochategui en el 98, habrían de vincularse en el mismo sentido y en consonancia a la explícita expansión del dominio franco en la Cantabria tardoantigua. Esto se asevera en una crónica, la crónica de Fredegario. Sisebuto sometió la provincia de Cantabria, que en otro tiempo había poseído los francos. Habían poseído los francos. Lo sometió al reino de los godos. Un dux de nombre Francio, que dirigía la Cantabria en época de los francos, había pagado tributo a los francos durante mucho tiempo. Ahí está, un dux, ¿no? Pues eso lo vemos acá, es la ruta, acá está. Este es el feudo visigotorum. Se está diciendo que esto estaba sometido al reino de los francos. Acá podemos verlo, ¿no? Este es el reino de los francos, los bungurios, la quitánica. Aquí está, la quitánica. Entonces, esto fue sometido al reino de los francos, esta zona de Cantabria. Ahí ves la Cantabria y la Vasconia, ¿no? O sea, ellos sometían a este reino y los visigodos estaban aquí. Solamente que los visigodos tenían esa franja de tierra que estás viendo ahí, en forma de lonja diagonal. Entonces llegó un momento en el cual estos visigodos de Tolosa, de Toulouse, que lo ves aquí en el mapa, deciden conquistar la parte sur, ¿no? Pero lo hacen por obligación, porque fueron expulsados de la Galia. Así. Paralelamente, la epístola Sisebuti, la carta de Sisebuto, que es un rey godo, carta escrita por el propio rey Sisebuto a San Isidoro de Sevilla, narra el ataque por mar contra vascones y cántabros. Ahí están los vascones y los cántabros, uno al costado del otro. Eso fue en el año 613, en la que el rey visigodo se habría embarcado para combatirlos. De todo esto cabría deducir que el dominio franco en la Cantabria, que refiere Fredegario, habría de haberse establecido en algún período del siglo VI, y que esos cántabros y vascones a los que combate Sisebuto se encontrarían liberados del dominio franco antes de combatir a Sisebuto, y probablemente antes de haberse enfrentado a Liovigildo. A la vista de que los reyes visigodos, desde Leovigildo a Rodrigo, guerreaban reiteradamente contra denominados vascones en el área de la Cantabria, tardo-antigua, se puede concluir que siempre habría vascones liberados del dominio visigodo. Nunca dominarían a los neovascones en el territorio del País Vasco. Los pírricos vestigios visigodos en el País Vasco también parecen atestiguarlo. La zona se mantuvo independiente de todos ellos. Se mantuvo independiente. No se sabe con certeza absoluta todos los motivos y sucesos que desencadenarían que en el territorio del País Vasco, netamente indoeuropeo en época romana, celtibérico al sur y precelta céltico celtibérico de afinidad etnocultural cantábrica, integrado en este convento, el convento de Clunes, de Cluniensis, y posteriormente en la Cantabria tardoantigua, en esa Cantabria que está ahí. Se transformaría en ámbito de la lengua vasca que sucede al aquitano de los siglos I al III. Ahí está. El aquitano es sucedido por esa lengua, por ese éuskera. Sucede, el aquitano. El aquitano es el antecesor. Ahí está. Bueno, al mismo tiempo, habría que resistir excepcionalmente al dominio del reino visigodo de Toledo hasta su final, emergiendo en la Alta Edad Media como parte de una nueva identidad etnocultural, expandida en el oriente de la Cantabria tardoantigua y en ambos lados del Pirineo de Navarra y Gascuña. Las fuentes merovingias la nombrarán Huasconia, Huasconia, por primera vez en la historia, y con posterioridad las fuentes visigodas
Vasconia. La transformación del territorio del País Vasco como parte de la Nueva Vasconia alto medieval se inicia a partir del cambio copernicano que supone el fin del Imperio Romano de Occidente, los denominados años oscuros, periodos de grandes migraciones, emergencia hegemónica entre los reinos germánicos que se posicionaron aquí. La Nueva Vasconia surge entre la presión del reino franco y el reino visigodo de Toledo, en el margen occidental donde limitan ambos reinos. Allí es una especie de, de pueblos tapón. Es un país tapón. Ahí está. Ahí está, que recibe las fricciones tanto de los visigodos como de los francos. Es un país, así se llama, los tipos actuales se dicen estado tapón. Entonces, eso fue su papel. Durante el convulso siglo V se suceden inusitados acontecimientos que transformarían el devenir del ámbito del País Vasco. Suevos, vándalos y alanos invaden la península. ¿Ya? Suevos, vándalos, alanos invaden la península. Como lo estás viendo aquí en este mapa, a través del itinerario de Antonino de la Vía Aquitana. Aquí está. Este es el itinerario antonino de la Vía Aquitana. Por aquí van e invaden. ¿Vale? A través de esta vía, o sea, los mismos caminos que los romanos habían construido, a través de esos mismos caminos se da la invasión. Se da la invasión, dejando tras de sí violencia y destrucción. Esta calzada romana de primer orden de importancia se convierte eh, en la vía del agua del orden del imperio en Hispania y particularmente caudalosa, se desborda en la región. Sin el control efectivo permanente de las fuerzas armadas del imperio, y como está situado en un nudo estratégico de los acontecimientos, sufre el paso inexorable de múltiples operaciones de invasión, guerra y devastación, de todo tipo. Los huevos, a ver, ¿dónde están los huevos? Ahí está, esos son los huevos. Los huevos, asentados en el noroeste peninsular, utilizan esta calzada en sus reiteradas incursiones de depredación en la Tarraconensis, ensanchando sus dominios en el este hasta Iruña, Berella. Las bagaudas con tintes de guerra civil en Vasconia enfrentarían a partidarios del establishment del Imperio Romano contra opositores a este. O sea, cada vez que aparecía un usurpador, esas bagaudas, que eran hordas de personas que estaban allí de todo tipo, ya lo expliqué, de todo tipo, se sumaban al nuevo usurpador. Se sumaban a un bando, ¿no? Por lo general al bando del usurpador. Y así se ganaban la vida. Y por eso siempre había usurpadores que aparecían aquí y por allá, porque había un montón de gente así, un montón de gente marginal que se prestaba fácilmente. Eso. El rey suevo Reciario, aliado con los visigodos, devasta las Vasconias aliadas del imperio. Y años después, en alianza con los bagaudas, saquea el Valle del Ebro. Los visigodos, asentados en la Aquitania, penetran en Hispania como federados del imperio y acaban con las bagaudas, particularmente significadas en Vasconia. Ya se acaban con ellos. Años después, vuelven a penetrar desde Aquitania con tropas de burgundios como federados del imperio para derrotar en batalla a los suevos. El ejército visigodo de Eurico, el rey de Aquitania, coincidiendo con la disolución del imperio y desentendido de compromisos romanos, toma Pamplona y toma Zaragoza. A Zaragoza. Toma Pamplona y toma Zaragoza. Y se anexiona grandes extensiones de Hispania. El reino visigodo se convierte en la primera potencia post-imperio. Al comienzo del siglo VI, los francos expulsan de Aquitania a los visigodos, que se reducen a Hispania. A partir de entonces se constituye un nuevo orden que establece la frontera entre francos y visigodos durante los siglos VI al VII, donde emerge la Nueva Vasconia de límites tan inciertos y variables como reales y prácticos, aprovechando los márgenes fronterizos occidentales
favorecidos por la orografía y el límite costero. ¿Mm? Por eso puedes ver en este mapa que en la divisora de aguas es cuando empieza Vasconia y cuando empieza Cantabria. Justamente en esa divisora de aguas. Ahí empieza, ahí es la frontera, la divisora de aguas. Ese es el límite. O sea, el límite es todo lo que puedes ver desde un lado del valle. Todo lo que puedes ver, eso es tuyo. Lo que está atrás es del otro. Sí. O sea, la divisora de aguas es eso, es lo que tú puedes ver desde ese lado. Esa es la divisora de aguas. Y ese es el límite. Aquí está. Su máxima expresión cultural sería el éuskera histórico, originado en el aquitano, procedente del área de influencia del Lugdunum Convenarum. Ahí está, el aquitano. O sea, el aquitano se transforma en éuskera. El continuo trasiego de tropas con consecuencias devastadoras en el ámbito de la vía aquitana no sería ajeno al vaciado poblacional y fáctico vacío del poder estable, que provocaría, entre otras cosas, consecuencias traumáticas. La práctica desaparición de la forma de vida romana en las ciudades que recorría la vía aquitana en la región. Todo se mantiene en pie, aunque regresión, la ciudad de Pamplona, y durante algún tiempo la ciudad de Iruña Velella. Esa zona se mantiene en pie, Velella. Velella se mantiene en pie, Pompaelo también se mantiene en pie. Pompaelo o Pamplona, que lo estás viendo aquí en el mapa, ¿no? Pompaelo. Y durante algún tiempo se mantiene en pie Velella, que es Iruña Velella. Ahí está. Lo que supone una vuelta al ruralismo prerromano, especialmente acelerado, rástico y regresivo en la región. Pues hay un espacio entonces, un espacio poblacional, pero es un vacío poblacional, pues lo ocupan quienes cumplieran con las condiciones y características que exigía el momento histórico. Tropas militares capaces de aglutinar a la población y enfrentarse con suficiente éxito en el tiempo a la presión de francos y visigodos. El grueso de estas tropas militares, y especialmente sus élites, que ocuparían el vacío y resisten a francos y visigodos, habrían de ser gentes euskéricas que por prestigio expandirían su lengua a la población de Vasconia. Ahí está. Eso fue. O sea, estas zonas estaban romanizadas, pero después comenzaron a hablar el éuskera. ¿Por qué? Porque frente a la presión de los francos y de los visigodos, lo único que quedaba era confiar en las soldadescas locales. Y esas soldadescas locales hablaban el éuskera, ¿no? Entonces, algo pasó que empezaron a influir en el idioma y la gente comenzó a hablar el éuskera. Las tropas guerreras eucaldunes que se expandirían en el territorio del País Vasco habrían de tener su origen en los rusticani, ¿no? Los rusticani, que refieren las fuentes, tropas locales fieles del emperador, cuya misión durante el imperio habría sido el control de los pasos pirenaicos occidentales y posiblemente de la vía aquitana en su trayecto en la región. Eran como los guardianes de esta zona, de este paso, de este valle al otro valle, del valle de la llanura francesa que estás viendo que a la llanura del Ebro y a la meseta, ¿no? Está la llanura francesa. Vamos a ver acá. Acá está la llanura francesa, acá. Y acá abajo está la llanura del Ebro. Esto. Y cruzando la llanura del Ebro, estas montañas de acá, cruzando, está la meseta. Ya, ese es el paso. Ahí es donde ellos tienen que resguardar ese camino, donde están esos tres contornos, eh, contornos geográficos. Y esos son los rusticani, ¿no? Tropas imperiales que resguardaban el paso. Y esos serán las tropas guerreras que hablaban euskera. Mira, las tropas imperiales de aquí no hablaban el latín, hablaban euskera. Euskera. Entonces ellos comenzaron a aglutinar a la población y la gente comenzó a hablar su idioma de ellos. Durante el desordenado siglo V, la presión sobre la embrionaria Nueva Vasconia habría de ser visigoda, desde su asentamiento en Aquitania como gendarmes del orden romano en descomposición para acabar las vagauras significadamente vasconas, para acabar con esas vagauras que eran vasconas. Entonces, eso fue lo que pasó acá. Vamos a ver acá. Aquí está, esos son los vascones. O sea, eran
tropas imperiales que se habían quedado ahí en esa isla cuando todo el mundo comenzó a rapiñar el imperio. Ellos se quedaron ahí, rodeados de todo eso, ¿no? Es como la República Galorromana, ¿no? De Soissons. También se quedó ahí aislado del imperio, ¿no? O como ya vimos, es, eh, ese emperador de la época romana del Danubio, que se quedó aislado por unos 10 años. Ese general se quedó aislado del imperio por unos 10 años y tuvo que acuñar su propia moneda, volverse emperador de ese territorio de Rumania, porque estaban aislados. Estaban aislados. Se quedaron así, sin contacto con Roma, entonces tuvieron que crear su propio imperio. Bueno, aquí como era un poco pequeño el lugar, no pudieron crear su propio imperio, pero se organizaron a través del ejército, que era la única institución que seguía viva durante la caída del imperio. Entonces, por eso dice acá que durante ese desordenado siglo V, la presión sobre la embrionaria Nueva Vasconia habría de ser visigoda, desde su asentamiento en Aquitania como gendarmes del orden romano para acabar con las vagaudas que eran vasconas. O sea, había vagaudas acá. O sea, soldados que quedaban a la libre, gente que quedaba a la libre, sea porque sus propios generales ya los habían abandonado, quedaban a la libre, ¿no? O sea, porque ellos se fugaban de sus fundos, quedaban a la libre, o simplemente abandonaban las ciudades, entonces quedaban a la libre. Son formas de quedar a la libre en este mundo. Después desde el reino de Tolosa, para tomar Pamplona y conquistar la Tarraconensis, con la oposición hispano-romana. Ahí está, la oposición hispano-romana. Los visigodos, ¿no? Pasaron eh, los visigodos en el reino de Tolosa. Tomaron Pamplona, conquistaron la Tarraconensis, que es la zona del Ebro, y los hispanos-romanos se opusieron. Durante el siglo VI, atendiendo a las fuentes merovingias y visigodas, los francos ejercerían presión sobre los neovascones en el área pirenaica septentrional occidental, tras expulsar a los visigodos de Aquitania, en alianza con el Imperio Bizantino, y sustituir a los visigodos como herederos hegemónicos del Imperio Romano de Occidente, obligando a los visigodos a refugiarse en, en la Hispania y reduciéndose al reino de Toledo. Según la crónica de Fredegario, Fredegario, en algún periodo del siglo VI anterior al reinado de Leovigildo, la presión franca rebasó los Pirineos y penetró en la Cantabria tardoantigua, anexionándola a sus dominios. De otro lado, los visigodos, a partir de Leovigildo, presionan el área en Pamplona, dominando la ciudad, y contienen disculpe, a los neovascones en el área del sur pirenaico y del País Vasco. Todo ello habría de empujar a la expansión del euskera en el área sudoccidental de Vasconia. Allí. Vamos a verlo acá. Esta presión franca rebasa los Pirineos y llega hasta Cantabria. Aquí está. Por eso los visigodos encuentran un duque cántabro en esa zona que pagaba tributo y obediencia, rendía obediencia al rey Franco. Lo encuentran ahí. Que los visigodos solamente, en ese tiempo eran solamente una franjita así, la franjita roja diagonal que ves acá, ¿no? Así. Entonces, esa fue la presión franca. Los visigodos, después de Leovigildo, llegan hasta Pamplona, presionan al Ebro, van hasta el Ebro, ¿no? Y continúan a los neovascones en el área sur pirenaica. Ya está. Llegan acá hasta Pamplona y los neovascones van hasta el área sur de los Pirineos. Luego los contienen ahí. Y del País Vasco. Entonces, el euskera va hasta el área sur occidental de Vasconia, donde es ahora. Ese es el euskera. En el siglo VI se mantiene la presión del siglo VII se mantiene la presión del siglo VI, pero sin que los francos penetren en la región. Serán los visigodos, fortalecidos por Leovigildo, quienes ejercerían la presión en el lado sur de los Pirineos.
En este estado de cosas, el tradicional papel de los rusticani, es decir, esta soldadesca romana que quedó a la libre cuando cae el imperio, chocaría con el nuevo orden visigodo a ambos lados de los Pirineos y desaparecería inevitablemente su misión en la nueva frontera pirenaica, que separaría francos de visigodos. O sea, ahí está. O sea, la gente de los éuskeras estaban en todos los Pirineos. ¿No? Están en todos los Pirineos, pero llega un momento en el cual los visigodos entran en España y empujan a los francos hacia el oeste, ¿no? Porque todo eso, todos los Pirineos era vasco, pero empujan a los vascos hacia el oeste, a los rusticanes, ¿no? Y los rusticanes eran los que aglomeraban a la gente, entonces los empujan ahí. Entonces, esa parte de la frontera termina siendo franco-española. Y la otra parte de la frontera, no. Ahí aparecen, ahí los vascos resisten. ¿No? Acá está. ¿No? Porque los rusticani tenían su misión, tenían la misión de defender la frontera de los Pirineos. Pero ya llega un momento en el cual esa frontera ya se vuelve franco-visigoda acá. Ya, entonces ya no pueden defender esa frontera ya. Los francos toman posición del norte y los visigodos del sur, ¿no? Y ellos solamente quedan relegados a esa manchita verde que ves. Los neovascones resistirán y como eje nuclear de la resistencia, los rusticani habrían de emerger en forma de élite guerrera, posicionados al frente de la vanguardia que impulsaría el nacimiento de la Nueva Vasconia, a ambos lados de los Pirineos. Los rusticani tenían el antecedente de haber participado como vagaudas en las revueltas de oposición al rumbo que había tomado el imperio, donde los visigodos, como federados del imperio, serían los efectivos encargados de liquidar definitivamente a los vagaudas. La incursión franca en Zaragoza en el año 541, ¿no? En el año 541, sería el detonante de la expansión de la frontera franco-aquitana, de la influencia franco-aquitana. Acá lo ves, ahí está, la influencia franco-aquitana. Mm, es posible que hubiera un buen entendimiento entre vascones y francos, e incluso que vascones se enrolasen en las huestes francas, atraídos por el olor a botín. O sea, te expliqué que eran vagaudas, tenías que pagarles. Este hecho pudo haber tenido diversas implicaciones en el interior de la región, más allá del puramente material. El contacto con los soldados del norte de los Pirineos debió favorecer el conocimiento y la adopción por parte de los indígenas de las costumbres y los rituales asociados al poder militar franco, como el ritual funerario difundido en la Vasconia. O sea, se entendía más con los francos que con los visigodos de Hispania. Más se tenía con los francos, los vascones. Los cántabros, los vascones eran más estaban, más confianza tenían con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía acá? Los francos tuvieron problemas en la retirada de la incursión de Zaragoza al llegar a los pasos pirenaicos. Pero llegó un momento en el cual los francos ya se volvieron muy invasivos. Pues ahí los vascones ponen un alto. Según la versión de San Isidoro, porque los visigodos cerraron los accesos pirenaicos a la Galia. ¿Mm? Aquí está, a la Galia. Y después, a cambio de dinero, permitieron pasar los Pirineos a los 5 monarcas y su séquito, pero masacraron la retaguardia. Uf, acá está. O sea, los francos tuvieron problemas en la retirada de la incursión a Zaragoza, o sea, retirándose de ahí, ¿no? Entonces, acá dice esto, ¿no? Los visigodos cerraron los accesos pirenaicos a la Galia. O sea, cerraron toda la montaña. Todas las entradas a la montaña, todos los cerraron. Porque la montaña se sube por quebradas. Hay varias quebradas que hacen que se suba a los Pirineos y se sube y se baja. O sea, tienen puntos específicos. Ellos cerraron toditos los puntos. Y después los visigodos, a cambio de plata, permitieron pasar
los Pirineos a los 5 monarcas, a los 5 monarcas y su séquito, dice, pero masacraron la retaguardia. O sea, había 5 reyes entre los francos. Recuerda que los francos estaban eran muy divididos, o sea, eran varios reinos. El rey moría, dejaba su reino los partía entre tres. Y el otro moría y lo partía entre dos, ¿no? O sea, son varios reyes francos. Neustria, Austrasia, eh, Aquitania, ¿no? Así, hay varios reinos francos, pero son de la misma dinastía merovingia. Por eso habla de los 5 reyes, ¿no? Pero masacró a la retaguardia. O sea, dejó que los 5 reyes pasen y regresen otra vez a Francia, ¿no? A Franconia, ¿no? Cruzando los Pirineos, pero a cambio de dinero, pero masacró a su ejército que se quedó atrás, al ejército que estaba en la cola. A ese lo masacraron. Hubo enfrentamientos entre francos y vascones al intentar los monarcas merovingios forzar los pasos pirenaicos navarros sin éxito. Estas dos versiones coinciden en lo principal. La retirada franca tuvo problemas para pasar los Pirineos. Las dos son creíbles y pueden ser complementarias, puesto que finalmente los francos pudieron pasar los Pirineos, aunque supuestamente los vascones le hubieran impedido el paso de vuelta por Pamplona. Por Pamplona. Sí. Por el mismo camino de ida, después de haber saqueado todo a su paso, lo que debió de incomodar a los rústicos, los rusticonis del lugar, y estos obligarían a los francos a ceder por otro sitio. El que masacraran a la retaguardia franca recuerda a la futura, a la posterior batalla de Roncesvalles, aunque en este caso San Isidoro afirma que la masacre fuera a manos de los visigodos. No vemos a San Isidoro muchos años después de los hechos, reconociendo el hipotético papel de los vascones con lo poco que les apreciaba. En el año 541, la situación de los visigodos en Hispania era inestable y era débil. De hecho, los ostrogodos dirigen las acciones para el control discutido y parcial de Hispania, mientras los visigodos se desangran en crisis de sucesión permanente tras las sucesivas derrotas en la Galia a manos de los francos. Es probable que la incursión a Zaragoza fuera promovida por Justiniano, que había sellado años antes una alianza con los merovingios de Francia y conocía de primera mano la debilidad visigoda, lo que querría aprovechar en su plan de anexionar Hispania al neoimperio, ¿no? Al imperio que quiere reconstruir. Ahí están los bizantinos. Justinianos son los bizantinos, los que están en naranja aquí en el mapa. No es descartable que vascones y visigodos pudieran ser aliados puntuales en esta incursión de los francos. En ese momento, las fuerzas visigodas no podían ser el enemigo que años antes fueran para la supervivencia neovascona. Ya estaban muy debilitados. Como ya estaban así, los vascones normal no los veían como un peligro porque no eran muy poderosos. No lo eran. Como no eran muy poderosos, no eran un peligro. Entonces podían aliarse con ellos, sin riesgo de ser subordinados a ellos. Bueno, a partir de Leovigildo, por el contrario, los francos sí se suponían una fuerte amenaza para la supervivencia de la Nueva Vasconia. Es más, el papado había apoyado a los francos, estaba apoyándolos, el mismo papado. O sea, en el proyecto papal, los francos eran los favoritos, en el proyecto papal. ¿Sí? Y por eso el proyecto papal eh, organizó el golpe de Estado contra los merovingios. Porque fue un golpe de Estado, no tenía ninguna legitimidad. Lo que hizo el Papa simplemente fue aceptar los hechos consumados y seguir nomás. Podía haber ordenado que una guerra contra los francos y que se restituya a los últimos merovingios y que se restablezca la dinastía merovingia, pero no lo quiso hacer, porque ya estaba en conversaciones con los carolingios. Entonces, dicho de otro modo, parece lógico que el comienzo de la fase expansiva del euskera en el País Vasco se produjera antes del 541, bajo la presión de los francos tras expulsar a los visigodos del reino de Tolosa y dominar la Cantabria tardo-antigua. Incluso puede que el inicio de la fase expansiva se produjera con anterioridad,
bajo la presión visigoda desde Aquitania, durante los vacíos de poder en el caótico siglo V y la quiebra del medio de vida de los hasta entonces fieles rusticani. ¿No? O sea, ya sabemos, son los rusticani, son esta soldadesca que quedó a la libre una vez que el imperio cae. Esta soldadesca era muy particular, tenía un idioma un idioma proveniente del aquitano. ¿No? Es un idioma proveniente del aquitano, que el aquitano es un idioma romance, ¿no? Un idioma romance. Es así. Ellos tenían una variante de todo ese idioma románico, el aquitano. Y con ellos, el aquitano pasa a un siguiente nivel que es el éuskera, hasta el día de hoy. Y ese éuskera ya está partido en infinidad de dialectos, los cuales ya ni uno se entiende con otro. Ya está en ese estadio. Y se encuentra ahí. Lo que sigue simplemente es iniciar una renovación, o sea, integrarse a España. Eso es lo que sigue. A no ser que España ahora se vuelva a desintegrar. ¿Ya? Pero esos son los principales. El núcleo de todo esto son esos grupos llamados los rusticanis, ¿no? Tomados como bagaudas, ¿no? Jefes militares de esa zona. Esos son los que manejan y eran los que portaban ese idioma, ese dialecto particular. De ahí viene el éuskera, de soldados romanos que quedaron a la libre. ¿Ya? No es no, 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 no es otra cosa, simplemente es eso. Soldados romanos que quedan a la libre y pueden aglutinar muchas personas de todo tipo, se aglutinan ahí, se aglutinan con ellos y tienen que aprender su idioma de los rusticanos, que son el núcleo predominante. Y de ahí viene el éuskera, la vasconización. La balcanización del País Vasco. Así es como se origina, señores. Bueno, creo que con esto sería suficiente, ¿no? Así que ya sabes, suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. Mm, la verdad está a la vista. Saludos.